En la imponente sala de audiencias del Vaticano, bajo la sombra de esculturas de mármol y frescos renacentistas, sacerdotes, nobles y cortesanos se alineaban con el alma colmada de temor. La amenaza de la excomunión flotaba en el aire, y el poder del Papa, absoluto e inapelable, dictaba no solo la voluntad celestial, sino el destino de los hombres en la tierra. Lucrecia Borgia, la joya de su familia e hija del Papa Alejandro VI, se erguía ante ellos. Con apenas 17 años, su rostro aún conservaba la frescura de la juventud, pero en sus ojos sombríos y cargados de secretos se reflejaba el peso de un destino impuesto. El Vaticano había forjado monstruos, y ella, prisionera de su linaje, era su más trágica creación. Su vientre, apenas disimulado por los opulentos vestidos, delataba lo que ni siquiera la Iglesia podía negar. Su embarazo amenazaba la imagen de pureza y santidad que su padre había construido con cruel meticulosidad. Alejandro VI, un hombre que había transgredido todos los límites morales en su ascenso al poder, debía ahora salvaguardar su fachada, cueste lo que cueste. Los médicos, atrapados entre la ciencia y la sumisión, comprendían que sus palabras sellarían su destino. En una Roma donde el poder papal significaba vida o muerte, nadie osaba cuestionar la voluntad del Santo Padre. Los murmullos se extinguieron cuando el Papa pronunció su juicio. Nadie, ni siquiera los más altos nobles, se atrevieron a desafiar su palabra. Sentado en su trono, Alejandro VI observaba con fría indiferencia. Su hija no era más que otra pieza de ajedrez en su despiadada partida. La furia de la Iglesia no tenía límites, su poder trascendía lo humano y lo divino. ¿Cómo podía estar embarazada si aún se decía virgen? Se preguntaban los presentes, sabiendo que la respuesta no importaba. La historia debía ser escrita según la conveniencia del pontífice. Frente a los médicos, Lucrecia, como mártir de su propia familia, se sometió al más humillante de los exámenes. Las manos temblorosas que la inspeccionaban no solo denotaban miedo, sino vergüenza. Sabían que eran cómplices de una farsa monumental. El veredicto cayó como un martillo. Virgen, como manda la voluntad divina. La sala, envuelta en incredulidad, se sumió en un silencio sepulcral. La mentira prevaleció, la narrativa del Papa triunfó, y el peso de la Iglesia sepultó cualquier atisbo de verdad. En este fascinante video, exploraremos la historia de Lucrecia Borgia como nunca antes, desde las intrincadas leyendas que han rodeado su nombre, hasta los secretos más oscuros de su vida. A través de traiciones, conspiraciones y el implacable deseo de poder, desvelaremos cómo una joven mujer fue atrapada en la telaraña de un imperio que se construyó sobre el miedo, la ambición y la mentira. Bienvenidos. En las oscuras calles de Roma, surge el nombre de Lucrecia Borgia, una mujer cuya vida estuvo marcada por las sombras. Se decía que era la mujer fatal, la que jugaba con el veneno como si fuera un juguete mortal. Según los rumores más sombríos, Lucrecia no solo había heredado la belleza de su madre, sino también la astucia de su padre, el Papa Alejandro VI. Envenenar en aquella época era un instrumento de poder. Los murmullos eran constantes. Lucrecia Borgia, la mujer que se deshizo de sus enemigos, como una maestra de las artes oscuras, manipulando sustancias letales para eliminar a aquellos que se interponían en su camino. Pero no solo los venenos la definían en las leyendas, la rumorología popular también la vinculó con su propio padre, el Papa, y su hermano César, en una serie de historias de incesto, sexo desmedido y corrupción, en un mundo donde el poder de los Borgia parecía no tener límites. Se hablaba de encuentros secretos entre los tres, una unión tan perversa que dejaba helados a los testigos de la época. Los bordes de la realidad se diluían en un mar de habladurías, donde Lucrecia parecía ser la protagonista de una trama macabra diseñada por su propia familia. Una mujer nacida por y para el pecado, una hija del demonio, diseñada para destruir todo lo que tocaba, susurraban. Los ojos de Roma la miraban con desconfianza, y las palabras de su nombre se pronunciaban con temor, como si ella fuera la encarnación de la maldad misma.
Otra leyenda apuntaba a que Lucrecia utilizaba su sexualidad de manera promiscua para manipular a sus enemigos, llevar a cabo asesinatos y promover sus propios intereses. Se le acusaba de tener varios amantes y de estar involucrada en orgías, asesinatos, incluso envenenando a sus rivales con gran facilidad. Pero, ¿fue realmente así? Es posible que la historia, tejida por las voces anónimas y las calumnias, haya creado una imagen de Lucrecia Borgia tan distorsionada, tan brutal, que pocos hayan tenido el coraje de ver la realidad detrás de la leyenda. Lejos de la imagen que nos presentan los relatos sombríos, la realidad de Lucrecia Borgia es mucho más compleja y matizada. Nacida en 1480, hija de Rodrigo Borgia, quien más tarde sería el Papa Alejandro VI, y de Vanosa Catanei, su amante. Su vida estuvo marcada por el poder, la intriga política y las relaciones familiares extremadamente complejas. No fue simplemente una víctima de las conspiraciones, sino una figura atrapada en la rueda imparable de los intereses políticos de su padre, el Papa, y su hermano César. La joven Borgia fue utilizada, como tantos otros en la corte papal, para asegurar la influencia de su familia en Italia y más allá. Su primer matrimonio, a los 13 años, con Giovanni Sforza, aunque pronto anulado, fue una gran jugada política. El Papa no dudó en utilizar a Lucrecia como peón en un matrimonio que le asegurara la alianza con una de las casas más poderosas de Milán. Pero cuando la relación no cumplió con las expectativas políticas de los Borgia, el Papa usó la alegación de impotencia para anular el matrimonio, y Lucrecia se convirtió en una pieza más de su ambiciosa estrategia. Después de que su primer matrimonio fuera anulado, se dio a conocer que Lucrecia estaba esperando un hijo. Sin embargo, lo que parecía un embarazo natural pronto se convirtió en una cuestión incómoda que el Papa encubrió a toda costa. En una de las audiencias papales más notorias de la época, el Papa Alejandro VI declaró públicamente que Lucrecia era virgen, a pesar de que ya estaba visiblemente embarazada. Este acto no fue simplemente una mentira descarada, sino un movimiento estratégico dentro del juego político y de poder que marcaba a la familia Borgia. La historia detrás de este acto está entretejida con la necesidad de mantener una imagen de pureza para la hija del Papa, en una época donde las alianzas matrimoniales y las dinastías eran esenciales para el poder. La virginidad de Lucrecia fue vista como un símbolo de su pureza y de su capacidad para ser la esposa adecuada para futuras alianzas. Sin embargo, la realidad era mucho más cruda, y Lucrecia embarazada, probablemente de un amante, una situación que, de hacerse pública, podría haber derrumbado la construcción de poder que su padre estaba cuidadosamente levantando. La leyenda que surgió de este episodio pintó a Lucrecia como una mujer que engañaba a todos, incluida la figura de su propio padre, un hombre capaz de manipular hasta la misma realidad. También se comentaba que su hijo era fruto del incesto con su hermano o su padre. Este primer embarazo, que se produjo en circunstancias tan oscuras, marcó el comienzo de una serie de eventos que definirían el resto de su vida, no como la mujer que pudo haber sido, sino como la pieza de ajedrez que otros movían según su voluntad. Lucrecia dio a luz a su hijo, Juan Borgia. El misterio gira en torno a quién fue el padre del niño. Se rumoreó que el niño podría haber sido fruto de una relación extramatrimonial con un amante desconocido de Lucrecia. El niño fue entregado a una familia noble para ser criado, lo que también oculta detalles importantes sobre su crianza y su destino. El niño murió cuando aún era muy pequeño, y aunque existen diferentes versiones de su muerte, no se tiene constancia de las causas exactas, lo que alimenta más la leyenda. Algunas teorías sugieren que podría haber sido víctima de un envenenamiento, tal vez como parte de las intrigas dentro de la familia Borgia, ya que este tipo de acusaciones eran comunes dentro del clan. Sin embargo, sigue siendo uno de los grandes misterios de los Borgia. El segundo matrimonio de Lucrecia con Alfonso de Aragón fue, al igual que el primero, una jugada estratégica. Sin embargo, esta vez la situación fue más peligrosa. Alfonso, un noble napolitano,
estaba involucrado en intrigas políticas que lo ponían en conflicto con César Borgia, quien no dudó en ver a su cuñado como una amenaza. Alfonso fue asesinado, probablemente por orden de César. En este contexto, Lucrecia, aunque atrapada entre las tensiones de su familia, aparece menos como una villana y más como una mujer que lidió con las tragedias que su familia le impuso. Sin embargo, a pesar de estos matrimonios forzados, y de los horrores que la rodeaban, Lucrecia no fue una mujer de carácter pasivo. Tras la muerte de Alfonso de Aragón, Lucrecia quedó viuda, y sus relaciones matrimoniales continuaron siendo estratégicas para los intereses políticos de los Borgia. Aunque Lucrecia no fue directamente responsable del control militar de Urbino, su papel como figura política en la familia Borgia influyó en las negociaciones de alianzas y en las estrategias de expansión que culminaron en el control de Urbino por parte de César Borgia. Durante este periodo, gobernó con eficacia, y a menudo se le reconoce por sus esfuerzos para mantener el orden y el bienestar de sus dominios, alejándose de la sombra de los crímenes y las conspiraciones que tanto la acosaban. Lucrecia fue, en realidad, una mujer de una complejidad emocional y política notable. Madre de varios hijos, su vida fue también una lucha por encontrar un equilibrio entre el amor materno y la política despiadada de su entorno. Poco tiempo después de la muerte de Alfonso de Aragón, Lucrecia se casó nuevamente, esta vez con Alfonso I de Este, duque de Ferrara. Este tercer matrimonio también fue una alianza política estratégica, esta vez con la poderosa familia de los Este, una familia que tenía una gran influencia en el norte de Italia. A pesar de las dificultades que había enfrentado en sus matrimonios previos, Lucrecia encontró cierta paz y estabilidad en esta nueva unión. Lucrecia encontró cierto respeto y apoyo en su relación con Alfonso de Este, aunque siempre se mantuvo en una posición de subordinación, dado que el poder de su esposo era considerable. Alfonso de Este fue un hombre más equilibrado y menos involucrado en las intrigas y los asesinatos que caracterizaron la vida de Lucrecia con sus otros maridos. Este matrimonio también permitió que Lucrecia tuviera hijos, lo que fortaleció su posición dentro de la familia Este. Lucrecia se trasladó a Ferrara, donde comenzó a tener una vida más tranquila y menos expuesta a las intrigas de la corte papal. Se dedicó a patrocinar las artes y a organizar una corte culturalmente vibrante, donde se encontraba rodeada de artistas, poetas y humanistas. Este fue un periodo de redención para Lucrecia, en el que se esforzó por separarse de la oscura reputación que le había acompañado a lo largo de su vida, especialmente por su vinculación con los crímenes y las conspiraciones de la familia Borgia. Lucrecia murió a los 39 años, posiblemente debido a complicaciones tras un parto. En el momento de su muerte, Lucrecia estaba en una posición mucho más tranquila y estable, aunque su vida siempre estuvo marcada por la leyenda oscura que la rodeaba. La figura de Lucrecia ha sido distorsionada durante siglos, y las leyendas negras han crecido más rápidamente que los hechos que las desmienten. En la narrativa popular, se le ha retratado como una mujer que usaba su sexualidad y astucia para manipular a los hombres a su alrededor, matando a aquellos que se interponían en su camino. Sin embargo, esta visión distorsionada de la historia tiene pocas bases sólidas en los registros históricos. En realidad, no hay evidencia concreta de que Lucrecia haya sido responsable de asesinatos, ni que fuera la figura siniestra que los relatos populares describen. Es más probable que estas historias surgieran como parte de una campaña de difamación política, alimentada por los enemigos de los Borgia que querían destruir la reputación de la familia. Su legado, aunque manchado por las calumnias, también tiene una faceta redentora. Lucrecia fue una mujer que, más allá de las sombras de su apellido, buscó, en última instancia, construir un mundo propio, basado en su autoridad, sus habilidades y su astucia. La historia la ha mirado con escepticismo, pero las generaciones futuras tal vez la entiendan de una manera distinta, reconociendo que, en su tiempo, fue una de las figuras más poderosas, aunque mal interpretadas, del Renacimiento. Así termina la historia de Lucrecia Borgia, una mujer envuelta en el misterio,
la política y la intriga de su tiempo. La historia, como siempre, está llena de sombras y verdades a medias, pero su nombre, siglos después, sigue resonando con la misma fascinación que en los días en que los Borgia dominaban Roma. Hasta la próxima aventura histórica.